Decíamos, hermanos, que los protestantes no creen en la palabra. Y nosotros en la Iglesia Católica creemos en la... Dijo Jesús, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi... Y ahora Efesios, capítulo 5, versículo 27, dice que Cristo quería una iglesia. Una iglesia. ¿Qué dice el 27? A ver. A fin de presentársela. Escuche. Pongo la lupa. A fin de presentársela. A fin de presentársela. Atención, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuántas iglesias quiere Cristo? A fin de presentársela. A fin de presentársela a sí mismo. A sí mismo, él mismo. Respiren profundo, ahí viene. Miren que la iglesia es la iglesia de la palabra. Una sola iglesia. ¿De dónde lo sacamos nosotros? Escuchen. Una iglesia gloriosa. ¿Cuántas iglesias quiere Cristo? Una iglesia gloriosa. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré en mí. Una iglesia gloriosa. ¿De dónde sacan los protestantes que todas las iglesias son iguales? ¿De dónde sacan los protestantes que cada pastor puede fundar su propia iglesia? Que me lo compruebe con la Biblia. No son la iglesia de la palabra. Nosotros somos la iglesia de la palabra. Creemos en la palabra. Y para que se den cuenta que es una iglesia, Jesucristo dice que es como el marido y la mujer. Mujeres, ¿cuántas esposas debe tener su marido? Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cuántas iglesias? Otra vez. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Cuántas mujeres debe tener su marido? El marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una. Nosotros somos hombres y mujeres de la palabra. La palabra dice una iglesia. Porque él quería presentarse a sí mismo una iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia entonces es la iglesia de la palabra porque no solamente hizo la Biblia, sino que predica la palabra, cree en la palabra, custodia la palabra, espera en la palabra, confía en la palabra. Y esa iglesia que fundó Cristo, según dice la Biblia, sirve para la salvación. Sirve para la salvación. Yo tengo que estar en esa iglesia. Nosotros en la Iglesia Católica decimos, yo tengo que estar en la iglesia de Cristo para ser salvo. Y eso para ser salvo, se lo aclaro de una vez, para ser salvo como el buen ladrón, el día en que murió, dijo Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando yo digo que para ser salvo no estoy diciendo que los protestantes están todos condenados al infierno. Digo que en la iglesia, si pertenecemos a la iglesia, podemos tener la dicha, si nos portamos bien, si morimos en paz con Dios, habiéndonos reconciliado con Él, con el alma limpia, podemos inmediatamente ir al cielo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero si no estoy en la iglesia de Cristo, podré salvarme, pero no hoy mismo. Despuésito, después que pague un poquito en el purgatorio. Entonces nosotros no queremos ser como los protestantes, que no le importa la palabra de Dios, que hacen lo que les dé la gana. Sí se salvarán, a lo mejor que sí. Pero dice San Pablo, como quien pasa por el fuego. O como dice Cristo, no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo. ¿Me captan la idea? Esa iglesia de Cristo, según dice la Biblia, y somos hombres de la palabra, sirve para la salvación. En Mateo capítulo, usted se queda ahí donde está, usted en Mateo capítulo 16 versículo, ya no el 18, bueno ya en el 18 tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré en mi iglesia. En el 19, ¿qué dice el 19? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Teólogos, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, ¿qué significa eso? Otra vez. Y a ti
te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Que la iglesia sirve para la salvación o no? ¿Cómo sabemos que sirve para la salvación? Porque tiene lo que no tienen los protestantes: las llaves del reino de los cielos. No le llevamos nada. Vean la diferencia entre ser protestante y ser católico. Pertenecer, yo tengo que pertenecer a la iglesia de Cristo para ser salvo, porque esa es la iglesia que no tiene nada más ni nada menos que la llave del reino de los cielos. ¿Les parece poco? ¿No les dice nada? Teólogos protestantes, ¿no les dicen nada? Ustedes no son hombres de la palabra. La palabra dice que la iglesia tiene las llaves del reino de los cielos en la persona de Pedro. A ti, Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. Que si yo quiero entrar al cielo, tengo que estar en la iglesia de Cristo, ¿o no? Entonces, ¿por qué los protestantes enseñan que cualquier iglesia salva? Que eso es lo mismo. O sea que Jesús dijo: a todo les doy las llaves. A todo pastor le doy las llaves. A usted, Pedro, no. A usted le doy una. Las otras se las doy a los pastores evangélicos. No. A ti te daré las llaves. A ti, Pedro, te doy las llaves todas del reino de los cielos. Entonces yo tengo que estar en esa iglesia. Por eso la iglesia es la iglesia de la palabra. Cree en la palabra, que Cristo fundó una iglesia y en la persona de Pedro le dejó las llaves del reino de los cielos a esa iglesia. Entonces esa iglesia sirve para nuestra salvación. ¿Usted dónde iba? Efesios 5, ahora el 25. ¿El 25 qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántas iglesias? Amó a la... y le dio la llave del reino, ¿se acuerda? Amó a la iglesia, escuche, a ver si la iglesia sirve para nuestra salvación. Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó por la iglesia, no por las iglesias, por la iglesia. Bueno, el 23, otra vez el 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo cabeza de la iglesia. Atención a lo que viene. La cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Qué? La cual es su cuerpo. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero no solo eso. ¿Qué más? Y él es su salvador. ¿El salvador de quién? No entendí. ¿El salvador de quién? ¿De los evangélicos? ¿De los ateos? ¿De quién? Ayúdenme a ver, ayúdenme. El 23 otra vez. Porque el marido es cabeza de la mujer. Ok, el marido es cabeza de la mujer. Eso ya lo entienden las mujeres. Por eso respetan al marido y obedecen al marido. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Bárbaro, no son varias iglesias, es una iglesia. Tenemos que ser hombres de la palabra, una iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, que ella es su cuerpo. La cual es su cuerpo. Oh, efectivamente, está unida a Cristo, es su cuerpo. ¿Usted puede separar la cabeza del cuerpo? No. La iglesia es su cuerpo. Ella es su cuerpo. Y él, que es la cabeza, es su salvador. ¿El salvador de quién? Y él es su salvador. ¿El salvador de quién? De la iglesia. ¿El salvador de quién? De la iglesia. ¿El salvador de quién? De la iglesia. Si Cristo es el salvador de la iglesia, yo entiendo, y si estoy mal me corrigen, que yo tengo que estar en la iglesia de Cristo para ser salvo. Oh, no. Porque Él es el salvador de la iglesia. Y si yo no estoy en la iglesia, ¿me va a salvar el pastor? ¿Me va a salvar el evangelista? ¿El profeta? ¿Me va a salvar el superintendente? A Petronilo le patine, coco, le patine, coco, le patine, coco. Ahora pregunto,
Ustedes son hombres de la palabra, ¿sí o no? ¿Creen que Cristo es el Salvador de la iglesia, que es su cuerpo? ¿Creen que el diablo está de acuerdo con Cristo que salve la iglesia? Entonces, ¿qué hace el diablo para que Cristo no nos salve? Inventa otras iglesias y le dice: vente conmigo y serás salvo. Y la gente se va a engañar, porque el diablo es padre de toda mentira. Y se van y dice: aquí estamos salvos, con tu ropa nos vamos para el cielo, no nos confesamos, no vamos a misa, no, ni hacemos obra de caridad. Yo ya estoy salvo, aleluya, gloria al Señor. ¿Y a dónde lo dice la Biblia? Si la Biblia dice que la llave del reino de los cielos se lo dio a la iglesia, que Cristo es el Salvador de la iglesia y es su cuerpo. Que algún protestante en el mundo me muestre que entonces Cristo va a salvar a aquel que no esté en la iglesia. Ojo, hablo de la salvación y lo vuelvo a explicar para que no me lo confunda. La salvación del ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque hay otra salvación, ahí sí, muchos caben, también protestantes. Serán salvos, pero como quien pasa por el fuego. 1 Corintios 3:13. Sí serán salvos, pero después que pasen por él, y a nosotros no nos interesa pasar por el fuego. Queremos ir directamente al cielo. Escuchen. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, Sí será salvo, aunque así como por fuego. pero primero tiene que pasar como si fuera por él. Por eso nosotros debemos estar en la iglesia, para poder entrar tranquilamente al cielo, porque ya tiene la llave del reino de los cielos. Para poder salvarnos sin ningún problema. Hoy mismo estará conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Y para yo salvarme, tengo que estar unido a la iglesia. ¿Que no lo dice la Biblia? Y lo dice la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Cristo iba añadiendo a la iglesia los que iban a ser salvos. La iglesia salva. Hechos 2:47. Cristo iba agregando a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿Qué dice el 47? Alabado a Dios. Alabando. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadió. No me corra. Otra vez. Alabando y teniendo favor con todo el pueblo. Aquí. A ver si la iglesia no sirve para la salvación. A ver. Alabando. No, niña, no. ¿Dónde va? Y el Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Otra vez. Y el Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Otra vez. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Somos hombres de la palabra, creemos en la palabra, lo escrito está. El Señor añadía a la iglesia lo que iban a ser salvos, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador, porque a ella le dejó las llaves en la persona de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Dónde están los protestantes que dicen que son amantes de la palabra y que creen en la palabra y que son hombres de la palabra? De la palabra de su pastor o de Petronilo, de Pánfilo, de la palabra de ustedes mismos, pero de la palabra de Dios no. La iglesia católica es la iglesia de la palabra. Si Cristo dijo que le daba las llaves del reino, la iglesia tiene las llaves del reino en la persona de Pedro. Punto. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Y si la Biblia dice que Cristo iba uniendo a la iglesia a los que se iban salvando, pues yo tengo que unirme a la iglesia para ser salvo. Punto. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Y si Cristo dice que Él es el Salvador de la iglesia, Él es el Salvador de la iglesia, punto. No se hable más. ¿Por qué los protestantes se engañan? Porque saben que la gente no lee la Biblia. Pero somos la iglesia de la palabra. Creemos en la palabra, predicamos la palabra, esperamos y confiamos en la palabra y tratamos de cumplir la palabra. Vean, esto lo enseña la iglesia. Y la iglesia enseña
que no le podemos dar la gloria de Dios a Dios en una secta, que no le podemos dar la gloria a Dios en mi casa sin ir a misa, sin estar pertenecer a la iglesia, que yo no puedo dar la gloria a Dios diciendo yo solito y no quiero pertenecer a la iglesia, porque la iglesia, los escándalos de los curas, los escándalos de la iglesia, ahí hay pecadores. Yo no voy a misa porque allá hay puros pecadores, aquella gente que la pasa dando golpes de pecho, y salen de la iglesia y son peores que los demás. ¿Saben qué? Yo soy hombre de la palabra y la iglesia es la iglesia de la palabra, y está escrito en Efesios capítulo 3 versículo 21, y le muestro con la palabra porque somos creyentes en la palabra, y dice que nadie le puede dar la gloria a Dios si no es en la iglesia, que a Dios se le da la gloria en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Que me muestre un protestante los retos donde diga que a Dios se le da la gloria en una secta o en cualquier parte. A Dios se le da la gloria en la iglesia, óiganlo. A Él sea gloria en la iglesia. Somos hombres de la palabra, creemos en la palabra, predicamos la palabra. Y hay de aquellos que dicen, a Dios se le puede dar la gloria en una secta. Yo puedo dar la gloria a Dios en mi casa, yo no voy a misa, yo no creo en la iglesia. Esos escándalos. Hay tanta gente que va a la iglesia dándose golpe de pecho y son más pecadores que yo. ¿A usted qué le importa? Digo, Jesús, yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. No son los sanos los que vienen de médicos, sino los enfermos. No creen en la palabra. Somos hombres de la palabra. ¿Y qué dice la Biblia? A Él sea gloria. Sea la gloria, y le pongo la lupa para que lo vean los protestantes. Y le prendo la luz para que lo vean mejor. Otra vez. A Él sea gloria en la iglesia. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Otra vez. A Él sea gloria en la iglesia. Nosotros somos hombres y mujeres de la palabra, por eso decimos, a Dios le damos la gloria en la iglesia, porque lo escrito está. Pero un protestante dice, no, eso es mentira, es invento del cura. Invento del cura está en la Biblia Reina Valera, Efesios 3:21. Tápenme la boca. No dicen que son hombres de la palabra, que conocen la Biblia. Tápenme la boca. Me pueden mentar la madre, me pueden maldecir, me pueden mandar para el infierno, pero no me puede refutar ningún protestante en el mundo. Y si lo pueden hacer, refútenme. Muéstrenme donde diga que a Dios no se le da la gloria en la iglesia. Muéstrenme con capítulo y versículo como yo lo estoy haciendo. Somos hombres y mujeres de la palabra, creemos en la palabra, apostamos a la palabra, enseñamos lo que dice la palabra. Punto. He dicho, caso cerrado. ¿Qué es lo que no entienden? Pero viene cualquier tonto y dice, no, eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Y yo he escuchado hasta curas decir, eso es lo mismo. Vaya pecado más grande. A Dios se le da la gloria en la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que vengan los evangélicos. Vamos a ver, otra vez. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Significa así es, así será, gústenle o no le gusten a los protestantes. A Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Se da cuenta que somos hombres de la palabra? ¿Se da cuenta que la iglesia es fiel a la palabra? ¿Se da cuenta que la iglesia custodia la palabra, predica la palabra fielmente como está escrita? ¿Se da cuenta que los protestantes no creen en la palabra? Véanlo, los protestantes no creen que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Los protestantes no creen que Cristo le dio la llave del reino de los cielos a Pedro en la iglesia. Los protestantes no creen que Cristo es el Salvador de la iglesia. Ellos no creen en la palabra. Los protestantes llevan la palabra debajo del brazo para engañar a los tontos. Se aprenden 3 citas y se las escupen a la gente en la cara para engañar a los tontos y dejarlos ciegos y digan, este sí sabe. Y como el católico no lee la Biblia, va. Les mostré un poquito sobre la palabra, que habla sobre la iglesia. Somos hombres de la palabra, ¿sabe por qué? Y somos la iglesia de la palabra. Porque Jesucristo mandó y dejó en su palabra que usted y yo deberíamos confesarnos para recibir el perdón de Dios.
que no está en la Biblia Reina Valera. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Que no está en la Biblia Reina Valera. Sí está. ¿Y por qué no? ¿Por qué no le enseñan los protestantes? Se la voy a leer, protestante que me escucha. Yo sé que usted está diciendo, eso es mentira, eso no está en la Biblia. Agarre su Biblia Reina Valera. Y si no está en la Biblia, no me crea. Así de sencillo. Pero si está en la Biblia, tenemos que ser hombres de la palabra, creer en la palabra, predicar la palabra de Dios, no la mía, lo que Cristo enseñó. ¿Será que está escrito o no está escrito? Vean que la Iglesia Católica es la iglesia de la palabra. Te enseña a confesar los pecados para ser perdonado. ¿Por invento del Papa? ¿Por invento de los curas? No, por mandato de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero ahí no me han dado a confesar, Padre. No, ahí no, ahí viene. Prendo la lupa. Y la verdad no está en nosotros. Todavía no ha llegado. Ahí viene, ahí viene. Respire profundo. Ahí viene, ahí viene. Y la verdad... No, niña, lo que viene, niña, lo que viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Si confesamos nuestros pecados... ¿Qué? La Biblia no dice que hay que confesar los pecados. ¿Que no lo dice? La Iglesia Católica fue lo que lo inventó. La Iglesia Católica lo inventó. Estamos leyendo la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. ¿Que no lo dice? ¿Otra vez? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La Iglesia Católica es la iglesia de la palabra. Está escrito, la iglesia lo enseña, la iglesia lo practica, la iglesia lo manda, fiel como está en la palabra. Que me tapen la boca los protestantes. Me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno, pero no me pueden refutar. Porque la Iglesia Católica es la iglesia de la palabra. Proverbio 28:13, y lo comparamos con este. Usted quédese ahí. Proverbio 28:13, que no hay que confesar los pecados. Escuchen, El que encubre sus pecados, el que se mete a protestante y dice que no tiene pecado, por eso no se confiesa. O que él se confiesa directamente con Dios, no se va a confesar con un hombre y encubre su pecado. ¿Otra vez? el que encubre sus pecados, ¿Qué pasa? no prosperará. Espiritualmente no prosperará, está muerto. Vamos a ver qué más dice. Mas el que los confiesa El que los confiesa y se aparta, y se aparta del pecado, alcanzará misericordia. aplauso para el Señor, aplaudan al Dios de la vida, al Dios de la misericordia, apláudanlo. Que no lo dice la Biblia. Dios mío santo, ¿qué Biblia leen los protestantes? Le doy un secreto, no se lo cuenten los protestantes. Los protestantes no leen la Biblia de verdad, no creen en la Biblia, no creen en la palabra, no son hombres y mujeres de la palabra. Ellos le creen a los pastores, pero no a Dios. Son creyones, no creyentes. El que cree en la palabra es creyente. El que cree a un hombre es un creyón. Queridos hermanos, la Iglesia Católica es la iglesia de la palabra, toda. Escúchenme bien, por favor, escúchenme. Toda, absolutamente toda la doctrina de la Iglesia Católica está sustentada, basada en las Sagradas Escrituras. Y se lo puedo comprobar a quien sea. Ningún protestante me puede comprobar su doctrina en la Biblia. Ninguno. Pura muela, pura mentira. ¿Y ustedes han visto? ¿Ustedes han visto? Los he retado hasta en Estados Unidos, que es la mata de los protestantes. Y yo he debatido con teólogos, profetas, evangelistas, superintendentes, superapóstoles. ¿A mí qué me importa? ¿Por qué no me han hecho quedar en ridículo? Dicen, no, lo que pasa es que el cura trabaja con Belcebú. Y cuando estamos allí, pues viene el diablo y nos embota la mente para que nosotros no podamos defendernos.
dicen unas tonterías. ¿Que no manda la Biblia a confesar los pecados? Sí lo manda la Biblia. ¿Y Jesús le dio autoridad a los apóstoles para perdonar pecados? Juan 22. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Los protestantes no ponen la palabra perdonar, ponen la palabra a quienes ustedes. ¿Ah? No le escucho. Remitieres. A quien ustedes remitieres. ¿Qué es remitir? Perdonar. Pero a ellos no les importa poner la palabra perdonar para que la gente no se dé cuenta. Pero es lo mismo. Escuchen. Juan 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitiré los pecados. A quienes perdonen los pecados. Remitiere significa perdonar. Les son remitidos. Les son perdonados. Y a quienes les retuviereis. A quienes no se lo perdonen, se lo retuviere. Les son retenidos. La iglesia es la iglesia de la palabra. Y cree en la palabra. Y cree que Cristo envió hombres a perdonar pecados. Por eso el 21 dice, el 21, versículo 21, ahí mismo. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Que los envió? Sí los envió. Ahí está claro. ¿A qué los envió? A perdonar pecados. ¿Que no está en la Biblia? Sí está en la Biblia, pero los protestantes no son hombres y mujeres de la palabra. Y la iglesia católica es la iglesia de la palabra. Enseña la palabra, toda la doctrina. Miramos sobre la iglesia. Miramos sobre la confesión. El bautismo. La iglesia es la iglesia de la palabra. ¿Cómo dijo Cristo sobre el bautismo? Mateo 28:19. ¿Qué dijo Cristo sobre el bautismo? Dijo a quienes teníamos que bautizar. Y dijo cómo teníamos que bautizar. Basta y sobra. ¿Que no somos hombres de la palabra? Es que ustedes bautizan a los niños. En la Biblia no dice que hay que bautizar niños. ¿Que no dice? ¿O que ustedes no quieren entender? Escuchen. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A ver, ¿qué entienden ustedes por todas las naciones? ¿Solo las mujeres? Ah, no, me equivoqué. ¿Qué entienden ustedes por todas las naciones? ¿Solamente a los hombres? Ah, no, me equivoqué. ¿Solamente a los ricos? ¿Solamente a los pobres? ¿Solamente a los feos? ¿Solamente a los bonitos? ¿Solamente a los adultos? ¿Qué significa a todas las naciones? El protestante dice, todas las naciones significa solamente a los adultos, los niños no. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿O no? Va, otra vez. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Ahí dice menos a los niños? No. Hay que hacer discípulos a todas las. ¿Cómo? Bautizándolos. ¿Menos a los niños? Que el protestante diga que menos a los niños, reto, cualquier protestante del mundo. Lo reto, muéstreme dónde dice menos a los niños. O solo a los adultos. Lo reto. Ahí no dice eso, dice, van a ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos. ¿Y cómo se bautiza? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cómo lo bautizaron a usted? ¿Por qué lo bautizaron así? Porque la iglesia es la iglesia de la palabra. Porque así está escrito y se cumple. ¿Por qué bautizan en la iglesia adultos, a niños, feos, bonitos, pobres, ricos, todo? ¿Por qué? Porque ahí dice, van a ser discípulos a todas las naciones. Somos la iglesia de la palabra. Creemos en la palabra. Predicamos la palabra. Confiamos en la palabra. La iglesia católica es la iglesia de la palabra. ¿Qué enseña la iglesia católica sobre la Virgen María? Que la Virgen María es virgen. ¿Qué enseñan los protestantes? Que la Virgen María no es virgen. ¿Y qué enseña la Biblia? A ver quiénes son los hombres de la palabra, o cuál es la iglesia de la palabra, los protestantes o la iglesia católica. Ayúdenme a ver. ¿Ya saben lo que enseña sobre la Virgen? Los protestantes. ¿Qué enseña sobre la Virgen? Que la Virgen no es
virgen. Enseñan que tuvo más hijos. ¿Y qué dice la Biblia? Yo reto a cualquier protestante en el mundo y dejo de ser cura hoy. Aprovechen, ¿están por internet? ¿Cuánto hay ahorita por internet para que me aprovechen? 1500. Que aprovechen, me manden el capítulo y versículo donde diga: estos son los hijos de María, María tuvo más hijos. Los reto, tápenme la boca, háganme quedar en ridículo delante de la gente. ¿Por qué no lo hacen? Me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno, me pueden decir hijo del diablo, pero no me pueden refutar. Voy. La Biblia dice que la Virgen María es virgen antes del parto, en el parto y después de él, como lo enseña la Iglesia Católica, donde lo dice San Mateo, capítulo 1, versículo del 22 en adelante. Somos hombres de la palabra, somos la iglesia de la palabra. Pero ¿cómo va a ser virgen si ella parió? ¿A mí qué me importa? A mí lo que me importa es qué dice la Biblia. ¿Cómo va a ser virgen? ¿Acaso sin tener relaciones va a quedar embarazada? Eso es imposible, que una mujer quede embarazada sin tener relaciones. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice que quedará embarazada siendo virgen. Yo le creo, porque soy hombre de la palabra. La Biblia dice que dará a luz un hijo. Yo le creo, porque somos hombres de la palabra. Somos la iglesia de la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Todo esto aconteció. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Aconteció todo esto. ¿Qué fue lo que aconteció? Oigan. Para que se cumpliese. ¿Para qué se cumplió? ¿Otra vez? Todo esto aconteció para que se cumpliese. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumple la palabra de Dios. Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. El profeta había anunciado de parte del Señor. Lo dijo el profeta y se cumplió. ¿Qué fue lo que se cumplió? ¿Una sola cosa o las dos cosas? Dos cosas se cumplieron. ¿Qué había dicho el profeta? He aquí una virgen. He aquí una virgen. Aquí está diciendo que es virgen. Concebirá. Es virgen antes del parto. Virgen antes del parto. Pero ¿cómo va a ser virgen sin tener cómo va a quedar embarazada siendo virgen sin tener relaciones con un hombre? Yo no sé cómo. A mí lo que me importa es que yo soy hombre de la palabra, creo en la palabra. El cómo, no sé. Ya Dios sabrá porque Él es Dios. Pero si Dios dice que quedará embarazada siendo virgen, yo lo creo, yo lo predico, porque yo creo en la palabra. ¿Otra vez? He aquí una virgen concebirá. Virgen antes del parto. Ahora vean virgen después del parto. Viene la I. Después. Y dará a luz. Virgen después del parto. Dará a luz. ¿Cuántos hijos? Un hijo. ¿Cuántos hijos? Un hijo. ¿Cuántos son los hijos de María? Un hijo. ¿Cuántos son los hijos de la Virgen María? Un hijo. Yo creo en la palabra. Si la Biblia dice que María dará a luz un hijo, yo predico que María, la Virgen, dio a luz un hijo. Protestantes del mundo entero, tápenme la boca. Muéstrenme el capítulo y el versículo. Mándelo por internet para que la gente lo vea. Estamos saliendo en vivo. Donde diga que María, la Virgen, tuvo más hijos. Muéstrelo. Ya, listo, se acabó el problema. Como yo lo hice, mostrando que la Virgen María tuvo un hijo. Y estaba escrito. Y así fue. Y se cumplió. Porque nosotros creemos en la palabra. Caramba, ¿no? Qué cosa curiosa. Los protestantes dicen que ellos son los que leen la palabra, los que tienen la palabra, los que creen en la palabra. ¿Creen en la palabra? Los protestantes dicen que la cruz es maldita. Es señal de muerte. Que no podemos tener la cruz porque cuando nacemos la cruz estamos llamando a la muerte. Que no podemos tener la cruz porque la cruz fue el arma con que el diablo destruyó a Cristo. ¿Me pueden dar una cita? No hay una cita donde diga que la cruz es señal de muerte. Y si llega a haber una, tápenme la boca, mándenla. No se la guarden, ¿para qué se la guardan? Si estoy engañando al mundo, ¿por qué se guardan la cita? Dame la cita. No hay una cita donde diga que la cruz es señal de muerte ni que la cruz es maldita.
Mándenme la cita donde dice que la cruz es maldita o la cruz es señal de muerte, y creeremos que ustedes son hombres de la palabra. Y entonces, ¿por qué los protestantes enseñan eso? Porque ellos predican lo que les da la gana, pero no son hombres de la palabra. ¿Quieren ver qué dice la Biblia sobre la cruz? Primera de Corintios 1:18, por ahí. Primera de Corintios 1:18, ¿sí? Escuchen. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a los que estamos en la iglesia de Cristo y Él es su Salvador, a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La cruz es una locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder. Entonces díganme, ¿cuál es la iglesia de la palabra? La iglesia católica es la iglesia de la palabra. Filipenses 3:18. Vean que la iglesia católica es la iglesia de la palabra. Filipenses 3:18. ¿Qué dice sobre la cruz? Me pueden maldecir, me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno, me pueden llamar hijo del diablo, pero no me pueden refutar. Y si me pueden refutar, refútenme. Muéstrenme una, no les pido dos, muéstrenme una cita donde diga la cruz es maldita. La cruz es señal de muerte. Los reto. No me vengan con Gálatas 3:13 que dice maldito que muera en la cruz. Eso es maldito el que muera en la cruz. No me diga, ahí no dice maldita la cruz, dice maldito el que muere en una cruz. Es otra cosa. Muéstrame, digan maldita la cruz. No el que muera en la cruz. Va, escuche Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos. Adivinador, ¿quiénes son? Otra vez. Porque por ahí andan muchos. Otra vez. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Y aún Siga. que son enemigos de la cruz de Cristo. Que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirero. Le pondremos protestante, matarirerirero. Ese nombre no me gusta, matarirerirero. Le pondremos evangélico con H, con K y con Z al final, matarirerirero. Porque por ahí, pero no le cuenten a nadie, por ahí andan muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Los protestantes, ¿o no? Porque no son hombres de la palabra, porque no son la iglesia de la palabra. ¿Y qué les espera? Que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué les espera? El fin de los cuales serán perdición. ¿Qué les espera? El fin de los cuales será perdición. Somos hombres de la palabra. El que esté enemigo de la cruz de Cristo le espera la perdición. ¿Está escrito o no está escrito? Tenemos que ser la iglesia de la palabra. Creemos en la palabra. ¿Se dan cuenta que la iglesia católica es la iglesia de la palabra? La iglesia católica te ha enseñado que en la Eucaristía está Cristo. Y los protestantes dicen, no, eso es un mero símbolo. ¿Y qué dice la palabra? ¿Y qué dice la palabra? Porque a mí me importa lo que diga la palabra. A mí no me importa, me tiene sin cuidado lo que digan los protestantes, lo que diga el pastor, el evangelista, ¿a mí qué me importa? A mí me importa lo que diga la palabra, porque somos hombres de la palabra. Dice San Lucas capítulo 22 versículo 19 que Jesús agarró pan y le dijo, mire, esto, le mostró el pan, es mi cuerpo. Y le dijo, es una orden, hagan esto en memoria mía.
¿Que no lo dice la palabra? Sí lo dice. Escúchenlo. Y tomó el pan. ¿Qué fue lo que tomó? El pan. No la Biblia, como dicen los protestantes. Que Jesús agarró fue la Biblia. No, el pan. Y dio gracias. Y lo partió. Si era pan, lo partió. Y les dio diciendo. ¿Qué dijo? Mire, escuchen la palabra. Diciendo, es la palabra de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Y nosotros creemos en su palabra. Una palabra tuya bastará. Por tu palabra tiraré las redes. Nosotros creemos en la. Y dijo Jesús, jamás había visto una fe tan grande como la de este hombre. Por eso la Iglesia Católica cree en la palabra, porque es la fe más grande que puede existir sobre la tierra. Los que creemos en la palabra tenemos la fe más grande de la tierra. Y Jesús dijo, agarró pan, lo partió, lo bendijo y dijo, es su palabra. ¿Qué dijo? Esto es mi cuerpo. No se diga más. No hay que sacarle el cuerpo, no hay que darle vueltas. Jesús dijo, agarró el pan, lo partió, lo bendijo y dijo, esto es mi cuerpo. Como Él lo dijo, nosotros los católicos creemos en su palabra. Si Él dijo que eso era su cuerpo, eso es su cuerpo. Y por eso el sacerdote, creyendo en la palabra, cuando usted va a comulgar, ¿qué le dice el sacerdote? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué le da? Un pan. ¿Por qué? Porque el sacerdote cree en la palabra de Cristo, que dijo que eso era su cuerpo. ¿Y usted qué tiene que responder? Amén, porque usted es una persona, un laico de la palabra. Porque usted cree en la palabra y usted dice, yo le creo a Cristo. Amén significa, así es, yo le creo a Él. ¿Por qué los protestantes no comulgan? Porque no creen en la palabra. ¿Y dijo que teníamos que hacerlo o no? Que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Por qué lo hacemos? Porque cumplimos su palabra. Hagan esto en memoria de mí. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Y saben cuál fue el reclamo que Él le dio a Lucas capítulo 6, versículo 46? ¿Saben cuál fue el reclamo que le dio a los discípulos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El reclamo es, quiero que me expliquen por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando. ¿Qué fue lo que nos mandó? Hagan esto en memoria mía. Hagan esto. ¿Se fue el internet? Mire a ver si se fue el internet. ¿O se fue la corneta? ¿El internet se fue? ¿El internet se fue? Hagan esto en memoria mía. A ver, ¿escucharon? ¿Qué fue lo que Él dijo? Ahora miren la queja de Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Miren lo que Jesús le dice a los protestantes. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Escucharon? No escucharon. Otra vez. Y no hacéis lo que yo digo. Otra vez, completo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que hagamos lo que Él dice. O sea que la iglesia tiene que ser la iglesia de la palabra, que hace lo que Jesús dijo. Una palabra tuya bastará. En tu nombre, por tu palabra tiraré las redes. ¿Y qué dijo Jesús? Hagan esto. Y de los protestantes dice, yo creo en Cristo, soy salvo. Pero usted hace lo que Cristo mandó. Sí, yo hago lo que Cristo mandó. Mandó a confesar. ¿Ustedes confiesan? Mandó a perdonar los pecados. ¿Ustedes lo aceptan? Mandó a que hiciéramos la Eucaristía, donde el pan era su cuerpo. Hagan esto. ¿Ustedes lo hacen? La Iglesia Católica es la iglesia de la palabra. Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6, versículo 47. Cree en la palabra de Jesús. De cierto os digo, el que cree en mí, en su palabra, el que cree en mí, en su palabra, como Pedro, por tu palabra, como el soldado romano, di una palabra, el que cree en mí, tiene vida eterna. ¡qué bárbaro!
tiene vida eterna. Escuche lo que viene. Yo soy el pan de vida. ¿Qué es lo que tenemos que creer? La palabra. ¿Y qué dice él en su palabra? Yo soy el pan de vida. ¿Tenemos que creerlo o no tenemos que creerlo? ¿Por qué lo creemos? Porque está en su palabra. ¿Qué está en su palabra? Que él es el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. ¿Creemos o no creemos? Ese es el problema de nosotros. Pero tenemos que creer en su palabra. Atención, creer en su palabra. ¿Y qué dice su palabra? Escuchen. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Lo creen? Los católicos sí, porque somos la iglesia de la palabra. ¿Los protestantes lo creen? Ah, sí, yo creo que Cristo es el pan vivo bajado del cielo. Ok. Sigue. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Usted come de ese pan? Sí, yo como la cena del Señor. Ok. Siga. Y el pan que yo daré es mi carne. ¿Usted cree que ese pan es el cuerpo de Cristo? ¿Y los protestantes lo creen? Están raspados. La iglesia católica es la iglesia de la palabra. Creemos que el pan es su carne. Somos la iglesia de la palabra. Y porque creemos en su palabra, por eso comulgamos. Porque él dijo en el versículo 53. Jesús le dijo, de cierto os digo. Si él dice que es desierto y que hay que creer en su palabra, nosotros creemos en su palabra. Va a hablar, va a decir su palabra. ¿Qué dice su palabra? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Si se meten a evangélicos, a protestantes, y no comen la carne del Hijo del Hombre, sino pura galleta con Coca-Cola, que simboliza la carne del Hijo del Hombre. Si no comen la carne del Hijo del Hombre. Y bebéis su sangre. Y no beben su sangre. No tenéis vida en vosotros. ¡Ah, bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ahí está el retrato vivo de los protestantes. Vea lo que les espera a los protestantes. Repítalo. Vean que los protestantes se están perdiendo la vida eterna. Repítalo. Porque hay que creer en la palabra. Escuchen. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Si se meten a protestantes y no comen la carne del Hijo del Hombre. Y bebéis su sangre. Y si no beben su sangre. No tenéis vida en vosotros. La iglesia católica lo cree, lo enseña, lo predica y le dice a la gente, no se metan a protestantes. Ahora miren, ¿por qué comulgamos? Vean por qué comulgamos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¡Bravo! Aplaudo al Señor que nos da la vida eterna, la salvación en la Eucaristía, eso que los protestantes niegan por no ser hombres de la palabra, por no creer en la palabra. Pero señor cura, ahí está hablando de un símbolo. Mi teólogo, mi pastor dice que era un símbolo. ¿Ah, un símbolo? ¿Qué dice la palabra? Porque nosotros somos amantes de la palabra, creemos en la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Que era un símbolo? Porque mi carne es verdadera comida. ¿Es un símbolo? ¿Otra vez? Porque mi carne es verdadera comida. ¿Es un símbolo? ¿Otra vez? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué cree la Iglesia Católica? Que es verdadera comida y que es verdadera bebida. Así lo creen, así lo vive, así lo predica, así lo enseña, así lo custodia y no quiere que nadie lo cambie. El cuerpo y la sangre de Cristo que se nos quedó en un pedazo de pan es verdadera comida y el que lo coma tiene vida eterna. La Iglesia Católica es la iglesia de la palabra. Cree en la palabra, como Pedro. Una palabra tuya. Ah, no, ese no es Pedro. Por tu palabra tiraré las redes. O como el soldado romano, una palabra tuya bastará para sanar. Entonces, queridos hermanos, somos hombres de la palabra. Pues bueno,
como somos hombres de la palabra, debemos creer en la palabra y debemos enseñar la palabra. Pero ¿saben qué dice Cristo cuando mandó a los apóstoles? ¿Se acuerdan que en el capítulo 9 de San Lucas mandó a los 12? Y usted puede decir, pues esos son los obispos y los curas. Está bien, está bien. Pero en el versículo 10, pero en el capítulo 10, ya no mandó a los apóstoles, ahora mandó a los laicos, a los discípulos, a otros 70 o 72. Escuchen Lucas 10:1. Escuchen. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¿A cuántos? A otros 70. O sea, un grupo más grande. Por eso en la iglesia, ustedes hoy tienen que escuchar que Dios los está eligiendo a ustedes y los está designando ¿a qué? A quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Jesucristo confía en ustedes y en mí. Y los envió de 2 en 2 a todos los lugares a donde él quería ir. Por eso ustedes no se pueden negar a ir a evangelizar. Y no puede decir que sean solamente los curas, porque los curas estamos metidos en los 12. Y ustedes están metidos en los 70. Pero todos tenemos la misma misión de ir a predicar a donde Jesús quería ir. Y por eso la sinodalidad de la iglesia. El Papa está pidiendo que vayamos a evangelizar a todos los rincones de la tierra. Llegar a las periferias. ¿Quiénes? Los 12 y también los 70. O los 72, como dice la otra Biblia. Todos. No podemos renegar a la misión porque creemos en la palabra. Creemos que Cristo nos mandó a predicar. ¿Y qué dijo Jesús? Escuchen lo que viene. Y les decía, la mies a la verdad es mucha. Santa Bárbara es bien grande. Para un solo cura es una locura que no lo cura ni el cura. Y si el cura lo cura, es una locura del cura. Es muy grande. ¿Qué va a poder hacer un cura con tanta gente? ¿Qué va a hacer? Díganme. Imposible. ¿Va a ir a todas las casas? Imposible. Profesores, ¿cuántos alumnos tiene usted en un salón? 20, 30, 80. ¿Tiene 80? Porque sería una locura. Y el cura tiene más de 80. Yo no sé cuántos habitantes hay aquí en Santa Bárbara, pero yo sé que son bastantes. Para uno solo, Dios mío santo. Y a la verdad la mies es mucha. Todos están necesitados de la palabra. Todos tienen deseo de la palabra. Todos quieren ser salvos. Y Dios quiere que todos los hombres se salven. La mies es mucha. Mas los obreros pocos. Pero los obreros pocos. Los que ayuden en la evangelización, pocos. Carismáticos, muchos. Pero que salgan a evangelizar casa por casa, pocos. Pero que lean la Biblia y lo prediquen a los demás, pocos. Emausianos, muchos. Pero que lean la palabra de Dios, pero que evangelicen con la palabra de Dios, pocos. Jóvenes de los grupos juveniles, muchos. Pero que salgan a predicar, pero que lean la Biblia, pero que se empapen de la palabra y crean en la palabra, pocos. ¿O no? ¿Y por qué tan pocos? Y vean ustedes la diferencia. San Mateo capítulo 13, versículo 24, hay una diferencia. Hay unos que no trabajan y duermen, y otros que sí trabajan. Y dice la Biblia que los que trabajan son aquellos que trabajan para el mal. La gente del mal sí trabaja, pero los trabajadores del reino duermen. Por eso hay pocos. Escuchen. Le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras dormían,
Escuche, otra vez. Mientras dormían los hombres, Mientras los trabajadores del reino, los hombres que tenían que trabajar, ¿qué hacían? Dormían. vino su enemigo y sembró cizaña. El enemigo no duerme. Por eso hay tan pocos trabajadores en el reino, por la pereza espiritual. Pero los que no son del reino sí trabajan constantemente. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos está mostrando a nosotros que tenemos que ser hombres de la palabra. Tenemos que aprender a creer en la palabra. Y si no obedecemos a la palabra, y si no hacemos caso a la palabra, desobedecemos, no le hacemos caso a lo que está escrito, como los protestantes que no hacen caso. Entonces dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6 en adelante, dicen que Cristo es la piedra angular y que esa piedra los constructores deberían aprovecharla, pero dicen que no, la desecharon los constructores y tropiezan con esa piedra cuando desobedecen a la palabra de Dios. Ahí está el retrato de los protestantes. Desobedecen, no se confiesan, no comulgan, no van a misa, se salen de la iglesia, desobedecen la palabra de Dios, tropiezan contra la piedra. Ellos que son los constructores tropiezan contra la piedra. ¿Por qué? Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, Cristo, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Cristo, listo. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y escuchen lo que viene, Piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. Y roca que hace caer. Y roca que hace caer. ¿Quiénes son los que tropiezan? Porque tropiezan en la palabra. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y desobedecen a la palabra, tropiezan. Confiesen sus pecados y serán perdonados. Yo no me confieso como un hombre pecador. Tropiezan con la palabra. Los protestantes están tropezando con la palabra. Se fue la luz, otra vez bajó la luz. Vamos entonces a ir terminando porque así no puedo, yo me gasto la garganta y no puedo más. Entonces quiero decirle, queridos hermanos, que debemos creer en la palabra. Si no creemos en la palabra, dice San Juan capítulo 12, versículo 48, San Juan capítulo 12, versículo 48, dice que si no creemos en la palabra, si desobedecemos en la palabra, vamos a ser condenados. La palabra nos va a juzgar en el último día. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El que me rechaza y no acepta mi palabra, no cree en la palabra, ya tiene quien lo juzgue. Los protestantes dicen, yo no rechazo a Cristo. Claro que sí lo rechaza. El que rechaza la palabra, rechaza a Cristo. Y ya tiene quien le juzgue, la palabra le juzgará en el último día. Papá Dios, te doy gracias porque a través de tu palabra podemos conocer tu camino y qué es lo que debemos creer. Gracias porque estamos en tu iglesia, que es la iglesia de la palabra. Ayúdanos a creer firmemente en la palabra sin cambiarla. Y te pedimos por los hermanos separados para que un día vuelvan a la iglesia y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. De ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos.